Señora, tiene que relajarse un poco más, para que pueda cumplir mi función adecuadamente. La voz de ese hombre surgida de la oscuridad era áspera y húmeda. Aunque las gruesas cortinas del dormitorio no permitían ni un rayo de luna. El calor ardiente que me invadía lo estimulaba de forma más vívida que la vista. El olor a piel de otro hombre que no era mi marido. Era un olor dulzón, pero a la vez embriagador, a animal salvaje. Y si él nos escucha desde fuera, que escuche. Al fin y al cabo, ¿no es esto lo que quería el Señor esta noche? El que la está reclamando no es su marido, sino yo. Era una declaración descarada y arrogante, pero no pude refutarlo. Llámame por mi nombre, soy el que va a ser el padre de su hijo. Eso es lo menos que puede hacer. Ante la exigencia de este joven que dominaba mi cuerpo, abrí mis labios. Como poseída por un poder irresistible, la máscara de la señora respetable se hizo añicos. Esa noche, por fin, estaba renaciendo como mujer. Sin saber que era el comienzo de una destrucción terrible. Tengo 55 años y soy Valentina, la esposa del envidiado dueño de una constructora. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante fachada, llevaba la marca de una pecadora humillada. Toda la vida por mi suegra por no poder darle un hijo. Mi marido Ricardo tenía buen ojo para los negocios, pero era infértil de nacimiento. Ocultando rigurosamente ese hecho, la familia de mi marido había puesto toda la culpa sobre mí. Cariño, dice mi madre que ha encontrado un herbolario muy reputado. Estoy agotada de tomar más medicinas y de ir a médicos. ¿Y qué quieres que haga? Si todo el mundo dice que es culpa mía, ¿no puedes aguantar un poco más? Yo también estoy desesperado. Mi marido era un empresario audaz en el exterior, pero en casa era un hombre pusilánime que temblaba con una sola palabra de su madre. Nuestra relación se había convertido en un témpano de hielo, hasta que un día mi marido me entregó un sobre con los ojos inyectados en sangre. Este es el último recurso. Ya lo sabes, ¿no? Dicen que es bastante común hoy en día. Aseguran total discreción. Un semental. ¿Estás en tu sano juicio? Cállate. Es por el linaje. Mi madre quiere un nieto de buena cuna. La inseminación artificial deja un registro, así que no vale. Tiene que ser por medios naturales. Me quedé sin habla. Un semental. Jamás imaginé que algo propio de la época medieval fuera a suceder en mi propia casa en el siglo XXI. Pero ante la gélida imposición de mi suegra, Beatriz y el cobarde silencio de mi marido, no tuve elección. Días después era una tarde de lluvia torrencial. El timbre sonó, la puerta principal se abrió y un hombre entró. Un joven alto con un chubasquero negro mojado por la lluvia. Se llamaba Mateo. Buenas tardes, soy Mateo y me quedaré aquí a partir de hoy. Su figura, al quitarse el chubasquero, fue impactante. Un cuerpo musculoso forjado por el ejercicio, piel color aceituna y, sobre todo, unos ojos brillantes como los de una bestia hambrienta. Era la masculinidad en sí misma. Un contraste total con la figura de mediana edad y barrigona de mi marido Ricardo. Mi marido carraspeó fingiendo solemnidad al recibirlo. ¿Conoces los términos del contrato? Es solo hasta que se confirme el embarazo. Mientras tanto, vivirás en el ala de invitados, y solo tendrás contacto con mi esposa en la fecha y hora estipuladas. ¿Entiendes? Sí, señor, no se preocupe. Haré mi función a la perfección, exactamente como usted ordene. Mateo curvó ligeramente la comisura de sus labios y me miró fijamente. Su mirada era tan descarada que instintivamente me agarré la bata de seda. Parecía un leopardo acechando a su presa. Mi marido solo lo veía como una herramienta para concebir un hijo. Pero yo intuía que este hombre era una peligrosa chispa, que haría saltar por los aires la vida de nuestro matrimonio.
La fecha del primer encuentro fue fijada por mi marido la noche del viernes. Él se sentó en el sofá del salón. Subió el volumen del televisor y no paró de fumar cigarrillos. Yo me dirigí al dormitorio de invitados como un prisionero, siendo arrastrado al patíbulo. Al abrir la puerta, un extraño olor a incienso me picó la nariz. Mateo estaba recostado en el cabecero de la cama, desabrochándose la camisa. Vino, señora. Parece que el señor está haciendo guardia afuera, ¿verdad? Déjate de tonterías y terminemos rápido. Esto es solo un trabajo. Mi voz temblaba. Mateo se levantó lentamente de la cama y se acercó a mí. Su enorme sombra me cubrió. Un trabajo. Es un acto sagrado de creación de vida. Agarró mi barbilla con brusquedad, forzando mi mirada. Sus ojos, señora, no son los de alguien que viene a cumplir un trabajo, sino los de una mujer hambrienta de soledad. Antes de que terminara de hablar, sus labios ásperos sellaron los míos. Fue una invasión violenta, sin cortesía ni protocolo, pero por desgracia. Mi cuerpo seco y marchito reaccionó inmediatamente a esa brutalidad. Después de esa noche, Mateo cambió. El joven respetuoso del contrato había desaparecido sin dejar rastro. Empezó a actuar como si fuera el dueño oculto de la casa. Caminaba abiertamente por el salón y después de ducharse, entraba en la cocina sin camiseta a beber agua. Mateo, por favor, vístase correctamente. ¿Qué pasa si mi marido le ve? ¿Y qué si me ve? El señor no puede decirme nada. Sin mí no puede tener la sangre que tanto desea. El poder ha cambiado, señora. Mateo cerró la puerta de la nevera y me acorraló contra la pared. Era pleno día y la asistenta podía entrar en cualquier momento. Verla solo por la noche es insoportable. Y usted también, señora, me desea incluso de día. Su aliento caliente acariciaba mi oreja. La razón que me decía que debía rechazarlo se derritió sin resistencia ante el calor del instinto. Días después, llegó el momento que cambiaría todo. Mire, lo ve claro. 2 rayas, en el frío suelo de baldosas del baño, la prueba de embarazo que Mateo me mostró. Tenía 2 líneas rojas tan claras como manchas de sangre. Mis manos temblaban como hojas y apenas podía respirar. Lo logramos. Felicidades, señora. O debería llamarla la madre de nuestro hijo. Mi semilla ha echado raíces en usted, muy profundas y fuertes. Su gran mano acarició suavemente mi vientre todavía plano, pero con una posesividad evidente. Esto significa que el contrato ha terminado. Ahora usted debe irse. Terminado. Esto es solo el comienzo. Tendrá náuseas y su vientre crecerá. Yo, el padre del niño, debo cuidarla de cerca. ¿Qué sabe su marido que es solo una cáscara? Yo soy quien mejor conoce los cambios en su cuerpo. Mateo mordisqueó con acento agudo mi lóbulo de la oreja y susurró. No lo olvide, este niño no es la sangre del Señor, es mi sangre. Es el resultado del sudor y el aliento que mezclamos cada noche. Al difundirse la noticia del embarazo, la casa se convirtió en una fiesta. Mi suegra Beatriz llegó corriendo, casi tirando la puerta principal. ¡Ay, mi nuera! No, mi tesoro. Por fin lo has logrado. Lo sabía. Deberíamos haber cambiado el método hace tiempo. Mi suegra apenas me tomó la mano y enseguida se puso a acariciar mi vientre conmovida. Justo entonces, Mateo salió de la cocina con una bandeja de fruta. Ha llegado, presidenta. Tome un poco de fruta. Escogí la más fresca para el bebé. Muy bien. Tú has hecho un buen trabajo. Me gustó desde el principio. Se ve muy fuerte. Si esto tiene éxito, te daré una buena suma. Mi suegra miró a Mateo de arriba a abajo, como si fuera un semental, y sonrió con satisfacción. Pero yo vi como la mirada de Mateo se volvía gélida por un instante. No era un hombre que vendía su semen por unas cuantas monedas.
Era un hombre con orgullo y ambición. 7º mes de embarazo. La estructura de poder en la casa había cambiado por completo. Mateo, ahora con el pretexto de ser el administrador, controlaba todos mis movimientos. Mi marido Ricardo era solo una máquina de hacer dinero. El verdadero jefe de la casa era Mateo. Pero una noche, salí a la cocina con sed y oí a mi marido hablando por teléfono a través de la puerta entreabierta del dormitorio. Sí, doctor, Carlos, soy yo. Lo que hablamos la otra vez, la prueba de ADN. Sí, prepárela para hacerla tan pronto como nazca. Hay algo que no me cuadra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi marido estaba preparando una prueba de paternidad. Cuando me di la vuelta, alguien me agarró desde la oscuridad. Era Mateo. Lo escuchó. Prueba de paternidad. ¿Qué haremos, Mateo? Cálmese, señora. Es malo para el bebé. Deje que haga la prueba. Cambiar los resultados es fácil. Mi madre fue enfermera en un laboratorio de un hospital universitario. Sus ojos brillaron siniestramente en la oscuridad. ¿Y si el señor ha empezado a sospechar así? Nosotros tampoco podemos quedarnos quietos. Es hora de empezar a aislar al señor de esta casa. Volverlo completamente loco. Una tarde de fin de semana, mientras hacía estiramientos. Mateo se colocó detrás de mí con naturalidad. Tiene la postura mal. Tiene que abrir más la pelvis para que el bebé baje con facilidad. Permítame que la ayude. Se pegó a mi espalda. Agarró mi pelvis con ambas manos. Y corrigió la posición de mis piernas. Justo entonces sonó la cerradura de la puerta principal y mi marido entró. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Había filo en la voz de mi marido. Ah, ha vuelto. La pelvis de la señora estaba muy rígida. Estaba ayudándole con unos estiramientos de expansión pélvica. Para evitar un parto difícil. ¿No están demasiado pegados? Está muy susceptible, señor. Esto es todo por un parto sin complicaciones. ¿O prefiere hacerlo usted? ¿Tiene acaso un certificado de masaje para embarazadas? Ante la actitud desafiante de Mateo, mi marido se quedó callado. Mateo conocía demasiado bien el punto débil de mi marido. Pase, señor. Nuestro hijo ha nacido. La vida que usted tanto deseaba, pero que no podía tener. Mi marido dejó caer la palangana que sostenía. Con un clank, el agua caliente se derramó por el suelo. La desesperación de mi marido, el júbilo de Mateo y mi respiración agotada llenaron la extraña noche de tormenta. Esto no fue un parto, sino la culminación de un perfecto acto de usurpación. Mi marido, que colapsó por la conmoción durante aquella noche de tormenta, fue diagnosticado con un derrame cerebral y parálisis total. El médico dijo que aunque no podía hablar ni moverse, su cognición y audición estaban intactas. Eso no era una bendición para mi marido, sino un castigo. 3 años después, señor, hace un día precioso hoy. Debería salir a pasear. Oh, no es el señor, ¿verdad? Debería llamarle abuelo. En el salón donde entraba una luz solar cegadora, la cabeza de mi marido Ricardo, sentado en una silla de ruedas, colgaba sin fuerzas. Detrás de él, Mateo le ajustaba cuidadosamente el babero. Mateo, tiene baba, límpiale un poco. ¡Ay, mi querido Ricardo! ¡Qué babeo! ¿No le da vergüenza ante su nuera? Mateo limpió bruscamente la boca de mi marido con un pañuelo. Los ojos de mi marido rodaron de ira, pero todo lo que podía hacer era emitir un gemido bestial. ¿Qué dice? ¡Qué gracias! No es nada. Yo soy el pilar de esta casa. Tengo que hacerlo. Yo observaba la escena sentada en el sofá bebiendo vino. Mi suegra Beatriz murió de rabia al año del nacimiento de su nieto y toda la herencia restante pasó a Santiago, el heredero legal. Por supuesto, los tutores que gestionaban esa fortuna éramos yo y Mateo.
Mateo giró la silla de ruedas para que mirara hacia la colchoneta donde jugaba Santiago. Santiago, idéntico a Mateo, era sano y vibrante. Mira qué inteligente es Santiago construyendo bloques. Una inteligencia que jamás podría provenir de sus genes. Mateo se sentó a mi lado y puso su mano en mi muslo con naturalidad. Los ojos de mi marido se clavaron en nosotros. Mateo, disfrutando de la situación, me acarició el cuello. Mateo, está el niño y él nos está mirando. El niño está concentrado en su juego y no se entera. Y él tiene que mirar, tiene que ver su incompetencia y mi competencia con claridad. Es la única razón por la que sigue vivo. Mateo se tragó mis labios. La razón que debía rechazarlo se paralizó y yo envolví mis brazos alrededor de su cuello. Los ojos de mi marido temblaron violentamente. Una lágrima rodó por su ojo. No era una lágrima de tristeza, sino de completa derrota y humillación. No llore, Ricardo. Usted consiguió la familia feliz que soñaba, una esposa hermosa, un hijo sano y un padre sustituto de confianza. Mateo sonrió con malicia y me acercó más en el sofá. Mi marido en un rincón del salón existía solo como un mueble, como un fondo. Luego Mateo se levantó y se acercó a mi marido, sentado en la silla de ruedas. Y en el oído de mi marido, en una voz que solo él podía oír, gruñó en voz baja. Por cierto, la hoja de resultados de la prueba de ADN que me mostró. Santiago es mi hijo. 99,9% de coincidencia. Su semilla estaba podrida desde el principio. Así que viva mucho, mucho tiempo y vea cómo mi hijo se traga esta casa. La cara de mi marido se congestionó con acento agudo y de repente su cabeza cayó hacia un lado con un ruido sordo. Cariño, Mateo, es hora de recoger a Santiago del autobús del jardín de infancia. Vamos juntos. Mateo me llamó cariño. Era un apodo tan natural. Dejamos a mi marido desplomado en la silla de ruedas y salimos de la casa cogidos de la mano. El sol cálido nos bañaba, bendiciendo nuestro, o mejor dicho su futuro. Antes de que la puerta se cerrara, miré por última vez hacia atrás. La oscuridad había comenzado a caer y las ruedas de la silla de ruedas brillaban, reflejando el sol. Parecían los barrotes de una prisión. Cerré la puerta sin remordimientos. ¡Pum! Con el sonido pesado, el peligroso trato con el padre sustituto había concluido en una victoria perfecta. El dueño de esta casa y el dueño de mi cuerpo sería por siempre Mateo. Disfrutaron de la historia. Un solo me gusta o comentario es una gran motivación para mí. No se vayan sin dejar una muestra de su apoyo. Seré siempre madurez con latido, leyéndoles los altibajos de la vida. Cuídense.